Buenas tardes, amados hermanos y amigos en Cristo. Una vez más, les saluda a su hermano Alex y vamos a continuar con las lecciones de este hermoso idioma bíblico que es el hebreo bíblico. Y antes de proseguir al siguiente tema que sería el artículo definido, quiero mencionarles brevemente acerca de lo que le llamamos patak furtiva. Es algo muy sencillo que no quiero que pasen a desapercibido de esto porque en algunas ocasiones lo encontrarán y sobre todo hay una palabra muy familiar que si no sabemos cómo se pronuncia, eh, tendremos problemas con esto. Dice, cuando la letra cultural está al final de la palabra, es una especial pronunciación donde se menciona primero la vocal y luego la consonante. Acuérdense que la regla en el lenguaje hebreo es lo contrario, primero la consonante y luego la vocal. Pero déjeme decirle, aquí cuando menciona la letra gutural final se refiere, nada más hay dos guturales y tienen que tener pata. Ustedes saben cuál es la pata, la, la raya corta, entonces déjenme mencionarles cuáles son. En este caso, es muy familiar esta palabra que es espíritu. Normalmente en el lenguaje hebreo sería consonante, vocal, luego consonante y vocal. Pero aquí en este caso de la pata furtiva primero es una consonante, perdón, una gutural que le doy a mostrar. Nada más hay dos, la G y la Ayin. Las dos, acuérdense, nada más son mudas las dos. Entonces, y tiene que tener al último la pataje, esta pequeña raya. Si no tiene esta pataje, es otro tipo de letra, no sé cuál sea, pero entonces se mencionaría normal. Sería, sería la pronunciación normal. Pero en este caso se menciona consonante, vocal, y por ser patak furtiva, entonces primero se menciona la vocal y al último la consonante. Entonces sería, como dice aquí esta palabra, que es espíritu, sería ruaj. Entonces, vean, hay otro ejemplo acuérdense, la G o la Ajin, que son vocales silentes y que tienen que tener, esas son las consonantes que mencionan aquí, las letras guturales, perdón, que están al final de la palabra y que llevan una patak, por eso se llama patak furtiva. Entonces, se debería mencionar consonante, vocal, que quiere decir she, luego la M, la mem, acá está la O, chemo, y en este caso sonaría igual porque sería, digamos, la consonante de la vocal, pero aquí en este caso, por ser patak furtiva, se menciona la vocal primero y luego sería la H, en este caso no suena, sería esta palabra shemoa, que es escuchar. Y luego otra palabra, pero recuerden que con la que estamos más familiarizados y por eso se los quería mencionar, es con la palabra ruaj. Esta es la que el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre, en fin, son palabras con las cuales estamos más familiarizados y quiero que sepan que se lee primero la vocal y después la consonante, no sería ruaj. Lo mismo en este caso de Shemoah y lo mismo en esta palabra que son gaboaj, que significa alto. Son palabras, son pocas palabras las que tienen esta batalla furtiva, pero como quieras se las quería enseñar. Miren, aquí está la Gimel con la Kamet, entonces es Ga, luego la Bet con la letra O, entonces Gabo, y aquí se menciona siempre al revés, primero no consonante vocal, sino aquí en este caso, por ser patak furtiva, es vocal consonante, entonces Gabo Ag. Ok, entonces es realmente sencillo esto y van a encontrar muy pocas palabras, pero cuando lo vean así, tiene que cumplir lo que pronuncia aquí, que tiene que ser letra gutural. Entonces nada más hay dos letras guturales que entran en esta categoría con el patak, lo que son las dos mudas, la G y la A, no hay más. Ok, entonces proseguimos ahora a hablar de lo que es el artículo definido. Esto es realmente importante y vamos a aprenderlo.
Recuerden, aquí hay un buen número de reglas, pero al igual como hemos estado enseñando en otros videos acerca de las reglas de cómo se le va, como si es Dagesforte o Dageslene, en fin, las diferentes reglas que conocemos es para que tengan una idea, estemos practicándolas, pero realmente es bien absurdo a veces pedirle al estudiante, como ustedes, como yo, también me considero estudiante, de que aprendamos las reglas completas, porque no se trata de hacer que conozcamos el idioma hebreo a la perfección y lo podamos leer y leamos, sepamos todas las reglas que lo componen, pero a la hora de interpretar realmente no seamos o no pongamos énfasis en eso, que no seamos buenos en eso, por así decirlo, sino se trata de que tengamos una idea. Al final de cuentas, cuentan con libros, con referencias que pueden echar mano para consultarlas, y a la hora que estamos haciendo nuestra hermenéutica, nuestra exégesis, podemos recurrir a ellas, pero si tienen ya la idea de qué significa, cómo va todo eso, cómo se lee, eso sería importante. Porque recuerdo cuando yo estaba en la universidad que inclusive un maestro hablando de ingeniería nos dijo: mañana, el día de mañana va a haber examen y traigan los libros que quieran. Va a ser un examen, le llamó él, a libro abierto. Entonces, no me interesa que el examen no está en el libro, pero sí me voy a dar cuenta qué tan bueno eres para acercarte a la información. Si puedes traer de los diferentes libros la información que necesitas para resolver el examen. Y eso es lo que queremos hacer, que tenga los conceptos mínimos básicos para recurrir a los libros y investigar, recurrir los datos, y la exégesis, la hermenéutica no se hace en 10, 15 minutos, hermano, sino lleva tiempo y sobre todo lleva oración, lleva comunión con Dios y yo sé que Dios nos dará la victoria a través de todo eso. Pero ahora ustedes van a tener el video y pueden checarlo las veces que sean, pueden leer las veces que vean el libro en la sección del artículo definido hasta que lo lleguen a dominar por completamente, y eso va a ser hermoso de gran manera. Pero si no, cuando menos ya tienen la muy buena idea y van a poder resolver los diferentes aspectos de cuando, si es artículo o no es artículo, que porque tiene esta letra o tiene la otra. Nos lo irán diciendo los diferentes casos, y espero que Dios les bendiga al aplicar cada uno de los conceptos que estamos aprendiendo. Dice en el hebreo bíblico no existe el artículo indefinido, eso es bien importante. Solamente existe lo que es el artículo definido para definir las cosas, y el artículo definido es importante porque lo muestra el contexto de la parte bíblica, y cuando es artículo y definido es también eh, el mismo contexto nos lo indica que es contenido o que es un artículo que no es definido. Dice: el contexto es el que indica si una palabra es indefinida o es definida. Entonces, hay 5 reglas que rigen al artículo definido. Las 3 primeras son las que controlan la mayoría de los casos, pero vamos a ver las 5 porque es importante y para que tengas idea de cómo se realizan y puedas aplicar los conceptos del artículo a cada una de ellas. Aquí hay una nota que dice que los nombres propios o posesivos son definidos. Por ejemplo, si yo digo mi casa, ya la estoy definiendo. Esa casa, ese sustantivo casa, ya está definido porque estoy diciendo que es mía, y yo soy Alex y soy un personaje definido. No es una casa de cuál Alex. Hay muchísimos Alex. Ya lo sé que hay muchísimos Alex, pero en este caso, en el contexto de lo que estamos hablando, yo diría mi casa. Si no diría, si quisiera hablar de una casa que es indefinida, el sustantivo diría una casa. Pero en fin, todos los nombres posesivos, como el nombre de Dios, como el nombre Moisés, por ejemplo, como el nombre Samuel, todos son si decimos los hijos de David, por ejemplo, ya están definidos porque
no estamos hablando de unos hijos que David tuvo, sino estamos hablando en específico y definido que los hijos son los de David. Bien, continuemos ahora con la exposición de lo que es el artículo definido en hebreo y cómo se construye. Y nos dice aquí el texto que el artículo definido siempre está anexado a la palabra con una patá, seguido de una dagesh forte en la primera letra de cualquier palabra con consonantes. Entonces, la consonante que es particular siempre es, y nos vamos a dar cuenta cuando es un artículo, porque siempre lleva la letra G. Entonces, la G y la patá, en unos casos llega a ser kametz, en algunos otros segol. Lo vamos a ir viendo según si la letra que está al principio de la palabra es cualquier letra o es una letra gutural o qué tipo de letra, lo vamos a ir viendo, pero siempre lleva la letra G con diferentes vocales. Y el dagesh forte siempre va, siempre y cuando no sean guturales, porque acuérdense que las letras guturales no aceptan el dagesh forte, no pueden ser duplicadas. Pero la particularidad de este artículo es que, por ejemplo, si mencionamos un sustantivo rey, queremos decir el rey, no decimos el rey, sino es como si dijéramos una sola palabra. Se une el artículo, y se los voy a enseñar ahorita, el artículo el a la palabra rey, entonces sería el rey. Entonces es como una palabra junta. Déjenme explicarles cómo está esto con algún ejemplo. Miren, aquí está esta palabra que significa, como está indefinido, es una noche. Entonces aquí está el acento, esta es la A corta. Aquí en este caso sabemos por las reglas del Sheba que este Sheba, aunque se escribe, no se menciona, no es sonoro. Entonces además suena como I. Entonces es la I, luego otra vez L, Lamed, A y H. Muda. Por eso el acento va aquí en la primera A, no en la segunda, que sería el caso si no estuviera el acento, pero va el acento de la primera A. Entonces es Laila. Si es una noche. Y si queremos decir la noche específica, entonces ya añadimos, en este caso, cuando la letra empieza con cualquier consonante, si se aplica la letra G con la patak y el dagesh doble, el dagesh forte. Entonces aquí también, ¿cómo se une a la palabra? Es una sola palabra, no es la noche, sino que es Jalaila. Jalaila, entonces se lee completo. Miren, aquí está el artículo G con el patak y aquí está este punto, es un dagesh lene, dagesh forte, perdón. Entonces, ¿cómo sabemos si es un dagesh forte? Primera, como habíamos dicho, te das cuenta que es un dagesh forte porque esta letra, la med, no es una begat kefat. Entonces es cualquier consonante. Entonces, y luego la confirma la regla cuando dice que está precedida de una vocal. Entonces el dagesh forte siempre está precedida por una vocal. Entonces es la duplicación de una letra. Entonces ve como aquí está ja, se une a la palabra, se une a la palabra y se menciona como una sola palabra. Entonces, ja, luego la med dos veces, nada más la vocal, perdón, la vocal se duplica, aquí está duplicada la vocal. Luego, esta tampoco suena la sheva porque está ante una vocal corta, va nada más la i, jail, luego L, A, aquí está jail, la, y luego la H porque es muda, la G al final suena como H, entonces jalaila, así es, eso significa una noche. Otro ejemplo es, por ejemplo, la palabra yom, que quiere decir para un día. Aquí está, miren, la yod, y luego la jolem bab, que es como la O súper larga, entonces, y luego la men final, por eso es yom, aquí se los escribí.
y el acento va aquí en la O, porque como no tiene ninguna marca de acentuación, por regla el hebreo siempre va estresado, va con el acento en la última vocal. Entonces, yom es un día, pero que si queremos decir un día, entonces le tenemos que añadir lo que dice aquí. Como empieza con una consonante normal, entonces lleva esta regla, el G con patak más el dagesh. ¿Qué tipo de dagesh es? El dagesh fuerte. Entonces duplica el valor de la consonante, entonces se lee como es la J, acuérdense, la J, la A, luego la Y que se duplica, doble, y luego la O y luego la M. Entonces es Hayom. Si decimos Hayom, si dices Yom es nada más un día. Pero si dices Hayom ya estás definiéndolo. Con el Ja es la definición, el día. Ok, vamos a pasar a otro ejemplo ahora. Y vamos a hablar acerca de esta palabra. Es la letra Kof, como la fuera la Q. Aquí está. Luego está aquí, es una Holembab. Aquí está la Holembab, que es una O súper larga. Aquí es donde lleva el acento. Y luego la Lamet, que es la L. Entonces dice Kol. Kol significa una voz. Pero si quisiéramos decir la voz, entonces vean, le tenemos que añadir lo que dice aquí la regla. La G con la patag y el dagesh, ¿de qué tipo? Dagesh fuerte, que duplica. Entonces sería Ja, como está aquí. Miren, Ja. Luego la Kof, por el dagesh fuerte que tiene, sería doble. Nada más la vocal se duplica. Perdón, la consonante se duplica, la vocal no. Y luego la vocal va así normalmente con su acento. Entonces, y luego la lamet, que es la L. Entonces es Hakol. Hakol significa una voz. Muy bien, continuamos ahora con lo que es la definición del artículo definido en su segundo paso. Y vamos a ver lo que nos menciona ahora. Dice que cuando el artículo es anexado a una palabra, como siempre se hace en el idioma griego, pero esta palabra, en lugar de empezar con una consonante normal, sino que de las comunes, sino que empieza con una gutural que se cataloga como gutural débil. Estamos hablando de la ayin, de las mudas, ayin, la aleph o la resh. En este caso dice que en lugar de llevar una kametz con una G con patag y dagesh forte, lo que se va a tener que utilizar es una G, pero con kametz y sin dagesh forte. Porque debemos recordar que ninguna gutural acepta que sea duplicada, o sea, ninguna gutural acepta ningún tipo de dagesh, sea el N, mucho menos el fuerte. Entonces, eh, la compensación por esto sucede que la G, en lugar de ir con una kametz, perdón, con una patag regular, con una A corta, entonces se hace más larga y se hace que la G lleve una kametz como una vocal larga. Déjeme decirles cómo está. Por ejemplo, este es el nombre que significa Adam. Mire, aquí la Aleph no se lee, solamente se lee la kametz. Aquí está la letra A. Luego está la letra Dalet, con la kametz también la A larga. Y luego la M final, que suena como la M. Entonces, como se le dice Adam. Adam significa refiriéndose a un hombre como un hombre, un ser humano, no como un hombre o una mujer, sino más bien refiriéndose a lo que es la raza humana. Pero si quisiéramos definirlo, decir no es solo un hombre, sino un hombre de la creación de Dios, sino decimos es específica tal persona, tal hombre, entonces le ponemos el artículo y luego ya lo ponemos aquí como dice la regla. La letra G, aquí está la G, pero en lugar de la kametz, como es la raya normal, dice que entonces va con lo que es una kametz. Sin dagesh forte, porque no puede ser duplicada esta gutural, no puede ser duplicada. Y luego ya se pone lo demás, pone normal, entonces Adam, entonces
Esta rayita es un acento que se llama METEC y en otra clase, en otro video les voy a explicar todos los acentos o los acentos que son más importantes y que influyen en cómo se lee, como para qué sirven en el idioma hebreo. Entonces, pero en este caso es la G con la Kametz y después la palabra normal, porque esta gutural no acepta ser duplicada, entonces es la vocal corta, la patak se convirtió en vocal larga, la A también, y es una forma de compensar el que no se pueda duplicar esa letra. Entonces, ¿qué dice? Hadam. Ja, Adam. Entonces, por eso es el propósito a veces este de acento, como es, son, fíjense, una, dos, tres letras A largas. Entonces, es como para darle una poquita de facilidad de poderlo pronunciar. Entonces, es Hadam. Ok, vamos a pasar ahora a otro ejemplo. La palabra aquí está, ustedes la conocen, es la resh, que es como la R, aquí está. Luego el acento va, como es una sola palabra que tiene tres palabras al final de la vocal, es el acento. Aquí está, no se lee la letra gutural Aleph, es muda, entonces es ro, y luego la SH, porque aquí está la letra Shin. Aquí está la letra Shin, que es como una W con el punto al lado derecho. Entonces, por eso pusimos aquí Rosh. Rosh es una cabeza o cabeza, pero es indefinido porque podemos hablar de cualquier tipo de cabeza, pero cuando hablamos de específicamente de la cabeza de alguien, entonces ya la estamos definiendo y aplicamos aquí el artículo a la palabra conjunto, como dice, pero como se une con la letra G, pero en lugar de Kametz y Dagesforte, que como lo había mencionado en el punto anterior, entonces nada más da la G con el Kametz, con la Kametz, con la A larga y la letra y la palabra normal. Entonces miren cómo se escribe. La G, la A, Ja y luego Rosh. Entonces, Ja Rosh es la cabeza, sí. Así se menciona, en una sola palabra, Jarosh. Correcto, vamos a pasar ahora a el tercer punto, la tercera forma de cuando se une el artículo indefinido a alguna palabra. Pero en este caso que dice, cuando el artículo es anexado a una palabra que empieza con una gutural, no débil como lo fue el caso anterior de la Agin, de la G o de la Rosh, en este caso una gutural fuerte, en este caso es la Het o la G, dice lleva se pone una, siempre te acuerdas que dijimos que siempre va con una letra G, again, pero ahora estas con patak, pero también como es gutural, no acepta dagues forte, entonces es sin dagues forte. Vamos a ver cuál es el caso. La palabra es esta aquí, miren. Aquí está la G, que suena como J, y aquí está la Yod, Sere, Yod, la E. Entonces aquí está G, luego la Kaf, esta es la A, aquí va el acento, GK, luego la Lamet, que es la L, entonces es GKAL. Pero si quisiéramos poner el artículo definido a esta palabra, como sería, nada más seguimos la regla que se pone siempre la letra G, pero ahora en este caso con la pata, nada más con la pata, pero sin el dagues forte. Entonces es ja, jajecal. Entonces es la misma letra como la pusimos aquí, pero con el inicio de la palabra ja, que es el artículo. Ja, jecal significa el templo. Muy bien, otra palabra. Esta palabra aquí está la het con el acento aquí, o sea que en esta vocal va a ir el acento esta es la holem, vocal larga de la O, holem normal, entonces por eso dice jo, y aquí está el acento jo, luego la shin, que es la W con el punto a la derecha, aquí está JSH, y luego aquí abajito es la segol, que es como si fuera la E, suena
la E y luego la K final. Y acuérdense que siempre que está la Sheva al final de la palabra no suena. Entonces nada más escribe, pero nunca suena. Entonces es Hoshek. ¿Qué es Hoshek? Obscuridad. Y si conforme la regla que está aquí, si quisiéramos mencionar la obscuridad, ¿qué tendríamos que hacer? A esta misma palabra nada más le adicionamos lo que es la G con la A, con la pata. Entonces es Jajoshek. Jajoshek significa la obscuridad. Bien, vamos ahora a pasar al siguiente punto del artículo definido, que es el número 4, y que nos dice que cuando el artículo es anexado a la palabra, que comienza específicamente con G o con Ajin, pero que estas letras tienen la Kamex como letra inicial, entonces dice que esto no llevan acento en donde están ubicadas estas palabras, estas letras. Dice que entonces en lugar de poner se usa la G, no con Patag ni con Kamet, sino con Segol. Y vamos a ver, y no lleva Dagues Forte. Vamos a ver un ejemplo. La palabra Harim, vean aquí como, aquí está la J, la A, la Kamet, la Resh, luego la Hirik Yon y la Mem. Entonces es Harim. Aquí está el acento Harim. ¿Qué significa Harim? Montañas. Pero si quisiéramos decir las montañas, entonces le ponemos, como siempre, acuérdense, la letra G, que es el artículo, pero con diferentes vocales, según el caso de las letras que le sigan. En este caso nos dice que no tiene que llevar acento y se usa la segol. Miren, no usar acento, esta palabra sigue sin acento, perdón, aquí es donde está la head con kamets, está aquí al principio y no lleva acento, porque el acento lo lleva aquí en la I. Si fuera al revés, no llevaría esto. Entonces, si queremos decir las montañas, bueno, ponemos la letra G normal siempre para poner el artículo, pero entonces la vocal, ¿qué vocal llevaría? No llevaría ni la patak ni la games, sino que llevaría el segol. ¿Por qué? Porque inicia con esta letra G con kamets o ajin con kamets, pero que estén en un espacio donde no haya acento, no está acentuado aquí al final. Entonces, como lo ponemos aquí, entonces la palabra ja le procede que sea la G con la segol. Entonces se menciona, fíjense cómo está aquí, G, aquí me equivoqué, debería ser, está en inglés, pero debe ser con la J, es Jejarim. Jejarim es las montañas. Otro ejemplo aquí está, ya no es la G con la Kamet, sino ahora es un ejemplo de la Jin con las Kamet y está sin acento, porque el acento va aquí dice, esta no se lee, la Jin es muda, no se lee, nada más se lee la vocal A, la Begat Fekefat. Esta es la única de las 6 letras de la Begat Kefat. Esa es la que con el Dagesh Lene o sin el Dagesh Lene suena diferente. Con Dagesh Lene suena como letra P y sin Dagesh Lene suena como letra F. Entonces por eso dice Afar con acento aquí al final. Entonces esta cumple el principio de que no lleva acento la Ajin con Kamets. Y vamos a ver, entonces lleva como artículo, lleva la G con la segol. Entonces es Geafar. Geafar significa el polvo. Otro ejemplo más. Aquí está, también es, mire, aquí también a veces funciona con la head y la kamen. Que no esté siempre y cuando no esté acentuada. El acento lo lleva aquí, entonces es ja. Esta letra suena como la Z y esta es la cof, suena como la Q. Entonces, ¿qué quiere decir? Ja, sac. Hasak, el acento va en la final, entonces no va a la primera parte acentuada, entonces puede usarse
el ajet con el segol, como aquí en este caso, miren, y se escribe G, nuevamente aquí lo dejé como la otra presentación la tengo en inglés, olvidé cambiarla, pero es como si fuera letra J. Disculpen ustedes, entonces se lee G, Hazak. G, Hazak, G significa el fuerte. Bien, continuamos con el último de los puntos de las palabras. Cuando el artículo definido se adiciona o se anexa junto a un grupo de específicos de palabras, ya sea con guturales o no guturales, ¿cómo se escribe? Siempre se escribe, siempre se escribe la letra G con diferentes vocales, dependiendo si es consonante, dependiendo si es consonante normal, si es gutural, qué tipo de gutural. Entonces, aquí lo vamos a ver cómo nos dice este, este, este quinto punto, que dice que cuando el artículo es anexado a una palabra que comienza específicamente con G camets o allí camets, pero que son acentuadas, entonces dice que lleva una G, como siempre, siempre va la letra G con diferentes tipos de vocales, dependiendo las palabras que eran anteriormente la palabra. Pero aquí es G con camets y también, como son guturales, no llevan dagues forte. Y vamos a hablar del primer ejemplo. Aquí está la consonante Ajin con la camets. Entonces, dice que tiene que ser con acento. ¿Está acentuada esta palabra o no? Aunque no vemos el acento aquí, este, miren, déjenme mostrarle como aquí no va el acento. No necesita ir para darnos cuenta que está situada porque es la única palabra y sabemos que las palabras en hebreo siempre se acentúan al final de la palabra. Entonces, esta palabra ab, como está aquí, esta no se menciona la jim porque es muda, la kametz y luego la bet, entonces es ab. Y ab lleva acento en la a y significa que nube, entonces sí cumple con este objetivo, sí cumple con este parámetro que lleva acento, entonces va con una letra G y una letra Kametz. Aquí está la letra G y la Kametz, entonces es Jaab y va también acentuada, ¿ven? Como está al final aquí. Entonces no lleva el acento en el artículo, pero sí en la palabra, entonces es Jaab. Y eso sería el único ejemplo que tenemos, pero no queremos dejar de mencionarles algunas palabras con algunas excepciones. Bien, en este caso la palabra que dice aquí lleva el acento aquí en la E al principio. Esta Aleph no se lee porque es muda, solamente se lee la vocal que está abajo, que es la E, luego la Resh con la R, con la E, RE, luego la Sad, que es TS, Sad, y se lee la palabra completa, Eretz. ¿Y qué significa Eretz? La palabra tierra. Pero cuando queremos decir la tierra, ya es otra palabra porque no se aplica ninguna de las reglas que vimos. Por eso son excepciones. Nada más aprendes con qué tipo de acento llevan y eso va a ser siempre porque cumplen con esa excepción. Entonces, fíjate, es con la Kametz, perdón, con la G y la Kametz, luego la segola aquí, que es la E, cambia a, entonces en lugar de ser Haaretz, es Haaretz. Fíjense, aquí está. Y así te lo vas a aprender porque así está en toda la Biblia y nunca va a cambiar, va a ser algo que vamos a memorizar y está bien que lo hagamos porque nunca va a cambiar. Entonces, fíjate cómo se escribe J-A, Ja, y luego aquí está el acento ahora no en la E, sino cambió a y luego Retz, entonces es Haaretz, 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 porque el acento va en esta A, Haaretz, la tierra. Luego otro ejemplo, donde dice Har, aquí está la G, J, la A, la R, que significa montaña. Y esta también
se une a la excepción y se tiene que poner con la letra G y la letra Kametz, y ve como aquí la patak, la que es corta, se vuelve a una A larga, que es la Kametz, y dice jajar. Esta era jar y este es jajar, como si estuviera uno riéndose. Aquí es jajar, entonces así se lee con la palabra acentuada aquí. Entonces esa es una tercera excepción. Luego la palabra aquí está. Fíjate, mira, es independientemente de estén acentuadas o no, realmente no importa porque son las pocas palabras que llevan artículo con excepciones y solamente tenemos que memorizarlo como se escribe. Aquí está la allí, que es muda, la A y la M final, que es la M. Entonces, am lleva acento en la A al final. ¿Qué quiere decir am? Significa gente, pero lleva Kametz, perdón, la G con la Kametz. Luego, aquí también se alarga, en lugar de ser vocal corta A, se vuelve vocal larga A. Entonces es ja-am. Como les decía, casi no se suena mucho la diferencia entre A corta y A larga, porque no practicamos ni le damos mucho énfasis a la pronunciación, más bien a la interpretación, pero apréndetelo así como ja-am. Al decir ja-am está bien, está bien, está bien dicho y vas a saber a lo que se refiere. Y la última palabra es que cumple con esas excepciones es la palabra Aarón, es la vocal silente, la Aleph. Esta es la vocal corta, súper corta de la A. Esta es la Resh. Luego esta es la O larga, como la Hollenbach. Y luego esta es la Nun final. ¿Cómo se lee? Aquí te lo puse, mira. Es A, nada más esta es muda, es la A, la R, la O y la N. Aaron, y se lleva acento. Entonces, Aaron, ¿qué significa Aaron? Es como si estuvieran hablando del arca del pacto, no del arca de Noé, sino como del arca, la caja del pacto, la que había en el tabernáculo de reunión. Entonces, si queremos decir específicamente el, el, el arca, entonces va con Kamet, y también se alarga, en lugar de ser una A súper corta, pasa a ser una A larga. Ja-a-orón. Son las excepciones que existen en este tipo de reglas, pero solamente hay que aprenderlas y estudiarlas así como están. Y yo sé que nos iremos familiarizando. Nos vemos en el próximo video y que el Señor les siga bendiciendo.